términos de los fondos federales, del cumplimiento de tanto en los fondos de vivienda como de HUD. Igualmente también tuvimos la oportunidad de hablar con relación a brevemente al proceso de transición y de igual manera también tuvimos la oportunidad de dialogar con relación al resultado del plebiscito y los procedimientos que vamos a tener no solamente en Puerto Rico, sino también ante el Congreso de los Estados Unidos. Como ustedes conocen, ya habíamos adelantado brevemente también con el gobernador electo en términos de esta notificación, esta certificación, que una vez se certifique el resultado, vamos a enviarlo entonces a todos los congresistas y al presidente de los Estados Unidos, y de igual manera vamos a trabajar en conjunto a la comisionada, no solamente para este plan de transición que establece la Ley 51, sino también a los proyectos que ya ustedes saben que ya ella radicó y que vamos a dar continuidad en Así que ha sido una reunión muy productiva en términos del seguimiento de todos los asuntos que tienen que ver, como les dije, con los fondos federales, con educación, con salud, con familia y otros asuntos importantes. Así que agradecida de esta oportunidad para que continúe el gobierno y que el pueblo puertorriqueño sienta, ¿verdad?, que hay una continuidad y que no se detienen los trabajos, al contrario, que seguimos trabajando en beneficio del pueblo puertorriqueño. Así que en este momento pues dejo con ustedes a la comisionada residente. Teléfono vibrando, por favor, compañero. Muchas gracias a la señora gobernadora, ¿verdad?, por la oportunidad y por las expresiones. Efectivamente, como le notificamos a ustedes y tuvimos la oportunidad de discutir con la gobernadora cuál va a ser ese plan, ¿verdad?, cuáles son algunas áreas de fondos federales, como muy bien ella acaba de mencionar, que hemos estado dando seguimiento, específicamente lo que tiene que ver con los fondos CDBG. Ustedes saben que hay unos que tienen unas fechas en las que el gobierno de Puerto Rico tiene que utilizarlos. Ya la gobernadora, ¿verdad?, dio instrucciones de solicitar al 22 de noviembre, que es la fecha límite de pedir extensión para la utilización de los usos, no porque no se vayan a utilizar antes, sino para prever, ¿verdad?, cualquier dificultad por esto de la pandemia, que no se vayan a poder, ¿verdad?, utilizar a tiempo una extensión que Vivienda Federal permite hasta varios años. O sea que esto extendería la vida útil de los fondos federales en Puerto Rico casi 5 años, lo que le permite tiempo suficiente, ¿verdad?, para que el gobierno pueda ejecutar esa obra. La otra, hablamos brevemente de los planes, ¿verdad?, de los fondos de FEMA y de las distintas agencias, que ya hace unas semanas atrás habíamos recibido un informe preliminar sobre en qué se iban a estar utilizando los fondos, específicamente de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que tienen hasta el 24 de diciembre para someter esos planes a las agencias federales. Así que ya ambos planes, el de educación y el de energía eléctrica, están corriendo para yo someterlos. Otra cosa bien importante, yo creo que tuvimos acuerdo, ¿verdad?, ahí positivo, son los fondos EBT o el programa de nutrición que se aprueba por los fondos de CARES Act para darle alimentación a nuestros niños en las escuelas públicas y privadas, que se supone que eso lo maneje el Departamento de Educación, y le pedimos a la gobernadora que lo evaluara para si fuera el propio Departamento de la Familia en conjunto con la agencia que hoy lo maneja, asume, y ella me dijo, no, es que tiene que ser así, ¿verdad?, porque como más rápido se corre, así que le agradezco, ¿verdad?, que dé esa instrucción al departamento, porque creemos que puede ser mucho más ágil esa distribución de fondos. Hablamos también de los monitores, ¿verdad?, que hay en cada una de las agencias y cómo se ha estado trabajando, dándole continuidad, que esos planes están corriendo a tiempo, que eso es bien importante. ¿Qué más? Yo creo que fue una buena manera de discutir y ponernos al día, de reuniones que se dan también con los jefes de agencia. Pedimos también, hicimos unas recomendaciones de reevaluación de guías, por ejemplo, para programas CDBG-DR, que son de ayudas a pequeños y medianos comerciantes, que enviamos una carta, ¿verdad?, hace unos días atrás a Vivienda, y pues hoy la gobernadora va a tener la oportunidad de revisarla posteriormente para ver qué cosas de ahí, ¿verdad?, se pudieran revisar, y eso lo que haría sería agilizar y permitir más acceso a programas que ya están en funcionamiento del gobierno de Puerto Rico de beneficio, ¿verdad?, a la gente.
Y ciertamente tocamos el tema, ¿verdad?, del resultado de la estadidad, que como les dije afuera, es una mayoría absoluta del pueblo de Puerto Rico que votó a favor de la opción de la estadidad, y que la ley 51 del 2020 le obliga a la gobernadora a hacer una transición y a cumplir con un proceso de certificación que no puede comenzar hasta que evidentemente la Comisión Estatal de Elecciones así lo certifique. Pero ya se está adelantando a lo que ya es evidente que va a ocurrir, y también le agradezco la deferencia para coordinar, ¿verdad?, cuáles van a ser los esfuerzos en la capital federal para impulsar ese resultado, no solamente en términos de legislación, en términos de proyectos o resoluciones, sino también la debida notificación a cada congresista incumbente y electo, porque recuerden que esto va a ser un proceso que comienza ahora en noviembre, pero tiene que continuar en el próximo Congreso. Así que son dos, y yo en ambas casas le pediré, ¿verdad?, que también considere respaldar, ¿verdad?, ambos esfuerzos antes y después. Así que yo creo que estamos encaminados. Me parece que esto le permite al gobierno de Puerto Rico una continuidad para que los servicios se den a tiempo. Estoy muy satisfecha de que la gobernadora haya tenido reunión hoy con el gobernador electo, porque comienza un proceso de que no se pierdan los esfuerzos que ya se han llevado a cabo y que son de beneficio para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que eso habla de ese diálogo, eso habla de la paz que hay que proveerle, ¿verdad?, al pueblo de Puerto Rico en momentos donde hay cambios. Naturalmente, cuando hay cambios en el liderato político, a veces se atrasan las cosas, y yo estoy viendo que, gracias a Dios, esa no va a ser la experiencia en este momento. Y añadimos, ¿verdad?, que como dijimos en la conferencia de prensa anterior que tuvimos, esto es un equipo de trabajo, y somos un equipo de trabajo, y por eso vamos a darle la continuidad. Como ustedes saben, en términos de los fondos federales, tuvimos la oportunidad hace una semana quizás atrás, que tuvimos la visita del administrador de FEMA de los Estados Unidos, Pete Gaynor, quien vino aquí y que estaba muy satisfecho. Ustedes escucharon las expresiones en términos de cómo se estaban manejando los fondos en unión a la comisionada. Así que de eso se trata, de que demos continuidad y de que nos aseguremos del cumplimiento, que es lo más importante, de esas relaciones que se han establecido con el gobierno federal, que continúen, que estoy completamente segura que así serán, ¿verdad?, por las relaciones tanto de la comisionada como el gobernador electo que hay en la capital federal. Así que era importante que iniciáramos este diálogo. En el caso de la comisionada, pues ya lo hemos tenido, así que fue una reunión, ¿verdad?, de continuidad de los trabajos que hemos tenido, pero afortunadamente, pues, en términos de el plebiscito, que era el tema nuevo como resultado de esta elección y del plebiscito del 3 de noviembre, le demos continuidad a lo que establece la ley. Así que, sin más, estaríamos disponibles para las preguntas. Muchas gracias. Vamos en orden como ahorita. Voy a comenzar con vocero. Chance de primera hora. Ay, usted me va a perdonar, pero tengo de varios temas. Primero, la comisionada nos dijo que ya había sobre la mesa varios nombres para la Comisión de la Igualdad, que era importante para ese proceso que se va a hacer por la ley. ¿Cuáles son? Ya los va a nombrar, ¿verdad? ¿O cuándo los va a nombrar? Sí, dialogamos de las vacantes que hay, y yo quiero que ese proceso se dé también en consenso de los candidatos que ellos, o candidatas que ellos puedan tener. Lo podemos dialogar con los candidatos que hemos evaluado, y que obviamente lo podamos hacer en consenso, y que esas dos vacantes sean llenadas lo antes posible. Los nombres serán brindados tan pronto elijamos a esas personas, pero sí, ya se han estado considerando varios candidatos y candidatas. Sí, sobre su futuro, ¿verdad? Se ha comenzado un comentario, ¿verdad?, que usted tiene un interés para llegar a la legislatura, o que hay un movimiento para que usted entre a la legislatura, sobre todo ahora que abrió un escaño disponible por el de Nelson Alonso. Quería, ¿verdad?, que usted se expresara sobre eso. No, ninguna. Yo creo que lo hablamos ahorita. Yo les dije, necesito un descansito, ¿verdad? Han sido un tiempos difíciles, con mucho cariño y con mucha valentía. Hemos estado aquí durante este año y medio en situaciones muy difíciles, con un excelente equipo de trabajo, pero no. Eso, si son especulaciones, no las he escuchado y no tienen ningún fundamento. Así que yo voy a continuar trabajando por el pueblo de Puerto Rico hasta el 2 de enero, en unión al gobernador electo, a la comisionada y todos los líderes que han salido electos en estas elecciones, y vamos a hacer un solo equipo para beneficio del pueblo puertorriqueño. Continuamos con Foro Noticioso. Comisionada, pregunto, de los fondos que hablaron, ¿hay alguno que esté en peligro antes de diciembre, y si usted podría hacer algo si fuese así?
No, hasta este momento no hay ninguno de esos fondos en peligro. Hablamos precisamente de cómo extenderle la vida útil a alguno de esos fondos. Dicho sea de paso, esta mañana tuve una conversación con el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill. Hablamos precisamente de algunas cosas que la Junta tiene que hacer para permitirle ciertas flexibilidades al gobierno de Puerto Rico en la disposición de fondos y recursos en ciertas áreas. Y eso pues más adelante estaré hablando con la gobernadora, pues nos iba a tomar mucho más tiempo de esas áreas en las que el gobierno de Puerto Rico ha enfrentado problemas, ya que yo voy a tener las próximas 3 semanas reuniones con todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de manera individual, precisamente para interceder por algunos de estos temas. También tuve esa comunicación con la directora ejecutiva de la Junta para tener una reunión más completa sobre todos esos procesos. Pero previo a ella voy a requerirle, ¿verdad?, a la gobernadora que permita que su equipo de trabajo podamos, ¿verdad?, revisar algunas de estas cosas que yo sé que van a ser importantes para el gobernador electo y ciertamente para mí. Nuevo día. Sí, buenas noches, buenas tardes. La comisionada habló de que se discutió un plan de acción en el Congreso para impulsar, ¿verdad?, los resultados del plebiscito. Quisiera tener detalles de en qué consiste, ¿verdad?, ese plan y qué dispondrán en el plan de transición. La Ley 51 del 2020 establece que una vez el resultado del plebiscito, al ganarse el sí, como ha sido y se prevemos que ese es el resultado en este plebiscito, se prepare primero una certificación donde se le notifique a todos los miembros del Congreso y al presidente de los Estados Unidos el resultado del plebiscito. Corresponde entonces a que trabajemos un plan de transición. Ese plan de transición es la conversación que hemos tenido con la comisionada, que la tuvimos también con el gobernador electo. Lo vamos a trabajar en conjunto para preparar ese plan y obviamente tan pronto ese plan está, lo vamos a dar conocimiento a todos los medios y entonces se entrega ese plan en unión a las recomendaciones que haga la comisionada residente, porque corresponde entonces, según la Ley 51, solicitarle y recomendarle, ¿verdad?, a la comisionada alguna legislación que, como ya ustedes saben, ya ella ha radicado esa legislación en el Congreso, darle seguimiento junto a la Comisión de Igualdad. Así que tan pronto tengamos ese plan de transición que establece la ley, lo vamos a dar a conocer antes de los 30 días que se va a someter. Antes de que sigan las preguntas, a la pregunta que hizo Frances, quiero pues hablar brevemente de cuál es el procedimiento cuando ocurrió hoy, ¿verdad?, la acusación federal. Yo creo que hay cosas que hay gente que no quiere tocar los temas, yo creo que uno tiene que poner los dedos donde debe ser. Yo creo que es una vergüenza, ¿verdad?, que el representante no solamente sepa que es ilegal, sino también a sabiendas de que han habido casos de corrupción recientemente actúe de manera similar. Y eso no debe ser tolerable. Yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico se cansó de ese tipo de situación. El gobernador electo le ha pedido la renuncia a su escaño ahora y al escaño que no ha juramentado todavía. Yo me uno, ¿verdad?, a esa solicitud de la misma manera que lo hizo el presidente de la Cámara. Ahora bien, lo que dispone la ley sobre cómo se llenaría ¿verdad?, luego de esta persona haber revalidado en la pasada elección del martes, la ley dispone que el legislador por acumulación elegido en representación de un partido político que antes de los 12 meses precedentes a esa elección general o cuando antes de los 12 meses de la próxima elección general ocurra una vacante de senador representante por acumulación elegido en representación de un partido político, como es en este caso, que es en representación del PNP, y aunque no haya juramentado en el cargo, se procederá de la siguiente manera, y estoy leyendo la ley: a partir de la fecha de la notificación de la vacante, que todavía no ha ocurrido porque no ha renunciado el legislador, el partido político va a tener un término de 60 días para presentar ante la Comisión Estatal de Elecciones las candidaturas para cubrir la vacante. Dentro de ese término, el partido político podrá adoptar un método alterno de sustitución para cubrir el cargo de vacante, pero siempre que sea aprobado por su organismo directivo central, en este caso el directorio del PNP, y cumpla con las garantías del debido proceso de ley, igual protección de las leyes. Cuando el partido presenta un solo candidato, el presidente deberá notificar a este con derecho para ocupar, ¿verdad?, el cargo. Así que eso es lo que dispone la ley, y también obviamente hay una referencia en el pleito que se llevó hace algunos años de la determinación del Distrito 31, que está 111 de PR8, PPD versus gobernador, que también resolvió, ¿verdad?, esto, que el escaño le corresponde en este caso al partido. Así que una vez ocurra la renuncia, pues el PNP tendría que hacer esa nominación en el término que acabamos de disponer.
Deben recordar que, como acaba de haber una elección, hubo un legislador del PNP que también estaba aspirando que no prevaleció en los 11 candidatos a los que tiene derecho, así que sería el próximo, ¿verdad?, en línea. Eso es una de las alternativas que el PNP tiene que evaluar al momento de llevarlo al directorio. Lo que pasa es que tenemos un precedente histórico, que está, ¿verdad? No duró ni medio día cuando un legislador renunció para darle el cargo a Pedro Rosselló. Eso es historia. Y entonces se está comentando que de que pudiera ocurrir ahora en estos momentos con la señora gobernadora. Y yo creo que ya te contestó. Y es importante con relación a lo que manifestó la comisionada y a lo que sucedió con el representante en la tarde de hoy, que nosotros, aquellos que estuvieron en la conferencia de prensa previa con el gobernador electo, nos unimos a la petición y exigimos que, dado el arresto de esta persona en la tarde de hoy, en el día de hoy, debía renunciar. Damos entera deferencia a la rama legislativa, pero como gobernadora entiendo que debe renunciar a su cargo, no solamente el que tiene, sino al electo el 3 de noviembre. Así que nos unimos a ese reclamo y esperamos que sea reconsiderado y que esta persona renuncie a su posición. Seguimiento de Nuevo Día. Sí, quería una pregunta adicional para la comisionada. Veo, ¿verdad?, en el Nuevo Día que Nidia Velázquez hizo unas expresiones sobre el resultado del plebiscito. Dice que no recibió una supermayoría, lo que subraya la necesidad de un proceso democrático donde estén todas las opciones sobre la mesa, con una convención de estatus, y pues quería sus respuestas. Ella representa a Nueva York. Yo salí electa para representar a todos los puertorriqueños. Y yo creo que es importante que la congresista Velázquez, que vive con todos los derechos de ser ciudadana americana, aprenda a respetar al pueblo de Puerto Rico, aprenda a respetar a los electores de Puerto Rico. Si ella quiere representar a Puerto Rico, que se mude y corra en una elección, y yo te aseguro que le ganaré como le gané al candidato del Partido Popular. Dicho eso, yo creo que es importante reconocer que la estadidad sacó más votos que ella en pasadas elecciones. La estadidad sacó más votos que cualquier partido político en esta elección. Sacó más votos que cualquier candidato en esta elección. Y yo creo que el que personas que no viven aquí quieran decirle a los puertorriqueños cómo vivir, está de más. Yo creo que personas que quieren, evidentemente, la independencia para Puerto Rico, busquen procesos, subterfugios para evitar el voto directo del pueblo. Y yo creo que los puertorriqueños no necesitan tutela, no necesita que nadie se meta en un cuarto oscuro a tomar decisiones como ese proyecto de la congresista pretende. Un proyecto que reconoce que la voluntad está en el Congreso y que no importa lo que esa constituyente decida, es el Congreso el que tiene que actuar. Así que yo creo que es un proyecto oneroso, que le cuesta más dinero al pueblo de Puerto Rico, un proyecto que no va a resolver el estatus, que limita el poder del voto a la gente porque les dice que no son suficientemente inteligentes para tomar una decisión. Y yo creo que tiene que escuchar el mandato. Miren, en esta elección el pueblo de Puerto Rico mandó un mensaje bien claro a todos los partidos. Les dijo, escúchenme, estoy aquí. Y todos, de todas las ideologías, de todos los partidos, debemos escuchar ese reclamo. 52% es constituyente de una mayoría absoluta. No pluralidad, hay candidatos que ganaron por pluralidad, no mayoría simple, mayoría absoluta. Y hay que respetar ese derecho al voto, de la misma manera que muchos celebran el que haya miembros de partidos emergentes en la Asamblea Legislativa electos por el poder del pueblo. La estadidad sacó más que todos ellos, así que deben respetar también la voluntad de la mayoría del electorado en Puerto Rico. Y yo lamento muchísimo que la congresista Velázquez, que lleva más de 20 años en el Congreso, nunca haya hecho nada para lograr resolver el estatus político de Puerto Rico, y ahora que los puertorriqueños votan directamente, quiere boicotear el proceso a la igualdad que tienen los puertorriqueños. Yo lo lamento muchísimo. Aún así, estoy en disposición de trabajar con ella para mover las causas de la isla. Aún así, porque tengo que reconocer que en otras cosas no ha ayudado al pueblo de Puerto Rico, pero en esta, yo que vivo aquí, que vengo toda la semana, que tengo familia en Villalba, que tengo familia en Naguabo, que tengo familia en Cuamo, yo veo las necesidades que tiene nuestra gente y yo sé que ella las ve también. Y esa igualdad hace que hoy tengamos menos electores, menos personas viviendo en Puerto Rico porque se nos han mudado, han votado con sus pies. Se han mudado a Florida, a Texas, a Nueva York. ¿Por qué se mudan? No es porque las playas de allá sean más lindas que las de aquí. Se mudan porque no tienen derecho a un home care
para sus viejos, ¿no? Se mudan porque no tienen derecho a oportunidades de empleo igualmente pagas. Se mudan porque no tienen acceso a programas de salud, porque Puerto Rico solamente tiene 10 de los 17 programas mandatorios de Medicaid. Se mudan para garantizar un futuro a sus viejos. Yo no quiero eso, yo quiero tener aquí. Y ya el pueblo de Puerto Rico dio un mandato y uno tiene que respetar la voluntad del pueblo. Y yo la represento, y yo la respeto a ella como congresista de Nueva York, que respete ella al pueblo de Puerto Rico y su elección. Continuamos con Guapa Televisión. Saludos, gobernadora. Tanto usted como el gobernador electo Pierluisi en la conferencia anterior hablaron que uno de los temas que se le estaría dando prioridad y de los que discutieron están relacionados con el tema de la salud, el COVID. ¿Cuáles fueron sus recomendaciones al gobernador electo en cuanto a la pandemia del COVID, de cómo se va a seguir tratando el asunto de limitar salidas, todas las medidas restrictivas? ¿Cuál es la recomendación? ¿Ser más liberal o ser más restrictivo de acuerdo a la incidencia actual? Bueno, yo creo que lo discutimos como parte de esa conferencia de prensa. Claramente se estableció que como parte de esa conversación es importante seguir destacando que hay una responsabilidad ciudadana y de que la gente tiene que respetar que la mejor manera de evitar el contagio es el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico. Y en la medida que eso se dé, nosotros también tenemos que hacer un balance con el aspecto económico, que ha sido altamente impactado por los cierres que han habido para proteger a nuestros ciudadanos, pero que la gente también tiene que cooperar. En ese sentido, hablamos de los proyectos que tenemos para el futuro, como son aumentar la cantidad de pruebas. También hablamos, y fue una recomendación que le hicimos al gobernador electo, que para el próximo semestre también nosotros tengamos la oportunidad de que las escuelas sean presenciales, de que trabajemos para que se tomen las medidas y que nuestros estudiantes, ya sea de una manera mixta, puedan también tener presencia y que sea virtual, de manera que nosotros vayamos llegando a una nueva normalidad dentro de las situaciones que estamos viendo. Así que yo creo que es algo que lo vamos a ir trabajando en conjunto con el gobernador electo. Aquellas recomendaciones que él entienda también las vamos a tomar en consideración para la futura orden ejecutiva. Continuamos con Telemundo. Buenas tardes. Quería, comisionada residente, preguntar con relación precisamente al arresto que ocurre en el día de hoy, ¿verdad?, del representante Néstor Alonso, que se suma a otros arrestos por corrupción o por presunta corrupción. En esa nueva administración federal, ¿usted anticipa mayores restricciones y un camino más difícil a la hora de aprobar fondos federales con tantos casos de corrupción que han ocurrido y que ahora inicia esta nueva administración, o sin iniciar tiene un nuevo caso? La realidad es que el legislador no maneja ninguno de los programas de fondos CDBG, ni maneja ninguno de los programas que ya hoy el gobierno de Puerto Rico está manejando. De hecho, los arrestos que han ocurrido recientemente, ninguno ha tenido que ver con el manejo de fondos federales directamente de las agencias. En ese sentido, el gobierno de Puerto Rico está corriendo esos programas a partir del verano del año pasado, ¿verdad?, de manera excelente, ¿verdad? No ha habido señalamiento, los monitores están al revés, felicitando al gobierno de Puerto Rico por la transparencia con la que se están corriendo. Pero ese arresto no deja de significar, ¿verdad?, que hay casos y uno tiene que atenderlos de manera de frente. De hecho, como les dije anteriormente, no sé si lo dije aquí en otro medio hoy, le hice una recomendación al gobernador electo y al presidente de la Cámara de que en la fase de adiestramiento que tienen los nuevos legisladores debería haber un curso de crímenes de cuello blanco y que yo estaría en disposición de coordinar con la Fiscalía Federal para que ese curso se pueda ser emitido por propios fiscales. Tenemos demasiados casos, no de ahora, en los pasados 20, 30 años, y se repiten aún, ¿verdad? Y no hay que ser abogado para saber cuando las cosas están mal, pero yo creo que debe haber un hincapié en eso, para que no haya excusa de nadie, y que sepan, ¿verdad?, cuáles son las penas, ¿verdad?, de ese tipo de casos. Yo creo que no solamente debe ser a los legisladores, debe ser también a los alcaldes electos. En ese proceso, esa escuelita que se le da, todos lo tenemos que coger, yo la tengo que coger en el Congreso otra vez también. Se nos da eso y se nos da ética, aparte del trabajo congresional. Así que de la misma manera que eso ocurre para incumbentes congresionales, debería ocurrir también para los legisladores electos a este nuevo término. Continuamos con Univisión. Pues continuamos entonces con WIPR. Buenas tardes, comisionada. Yo sé que usted habló de esto al principio, pero quería una reacción suya a la contienda a nivel presidencial
y usted como republicana, ¿verdad?, cómo reacciona y cuál podría ser su relación, sobre todo en el tema de la estadidad, con Joe Biden en la presidencia de Casa Blanca. Bueno, quiero empezar diciendo sobre ese tema que la congresista Velázquez salió electa por 142,000 votos. La estadidad lleva en estos momentos 613,000 votos. ¿Verdad? Para dejarlo claro, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de votos, vamos a hablar de votos. Y yo salí por 100,000 votos de diferencia hasta esta mañana, así que creo que la gente ha votado más por mí que por Nidia Velázquez en su propio distrito. Así que, sobre quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, miren, yo, y no tengo 2 senadores, tengo que trabajar con el presidente que esté. Y obviamente, si el presidente Trump revalida, voy a trabajar con la Casa Blanca este asunto. Y no es que no lo hayamos hecho, lo hemos estado haciendo, ambas lo hemos estado haciendo. Si hay un nuevo presidente, lo vamos a trabajar con el nuevo presidente. Lo que sí te puedo decir es que la estadidad es un asunto bipartita en Puerto Rico, donde tienes un efecto en el Congreso de republicanos y demócratas respaldando el que Puerto Rico se convierta en un estado. Y miren, y se lo digo aquí de frente, Puerto Rico se va a convertir en un estado. Yo no tengo duda de eso. Lo que estamos discutiendo ahora es cuánto tiempo va a tomar ese proceso de transición. ¿Cuáles son los pasos para lograr esa transición? Y este es un movimiento de derechos civiles como lo fue hace muchos años atrás, evitar la segregación y conseguir el voto a la población afroamericana. El congresista de Georgia, John Lewis, que en paz descanse, que fue el líder de ese movimiento, cuando se sentó conmigo a decirme que iba a respaldar el proyecto de estadidad, me decía, la lucha de los puertorriqueños fue la misma lucha que yo llevé para evitar la segregación y para buscar el voto. Y por eso fue uno de los coautores de ese proyecto de ley. Yo creo que no son casualidades, esto va a ocurrir. Y nosotros lo que tenemos que propiciar esa transición, que sea efectiva, que sea buena, porque no solamente Puerto Rico ganan los Estados Unidos. Con que Puerto Rico se convierta en un estado. Más del 47% de nuestra economía es manufactura, farmacéutica y de equipos médicos. En momentos donde se habla de pandemia y de crisis mundial, donde la mayoría de estos abastos de suplido de materiales y de ingredientes activos vienen de la India y de China, los Estados Unidos no se pueden dar lujo que su seguridad nacional esté comprometida con estos equipos viniendo de otros países. Tienen que venir de aquí. Y de hecho ya empezamos ese proceso de contratación con el Departamento de la Defensa a través de la orden ejecutiva que el presidente Trump firmó en agosto. Y eso, Puerto Rico se convierte en un motor también de suplir a esa cadena nacional de suministro. Yo estoy bien tranquila y bien confiada y voy a luchar con los que tengan que luchar, y si sean republicanos y si son demócratas, ¿verdad? Porque siempre va a haber la percepción de algunos, ¿verdad? Como por ejemplo estas congresistas que viven en Nueva York pero quieren mandar aquí también y quieren obstaculizar que nuestra gente tenga acceso a salir de la pobreza, obstaculizar que nuestra gente reciba el seguro social suplementario, el child tax credit, el crédito por trabajo y tantos otros programas federales para los que hoy no cualificamos por ser un territorio. Y porque el Congreso, lamentablemente, tiene poderes plenipotenciarios sobre Puerto Rico porque somos un territorio. Y yo como puertorriqueña no me interesa que el Congreso siga mandando a Puerto Rico sin que tengamos voz y voto donde se toman esas decisiones con 4 congresistas y 2 senadores. Así ocurre las democracias. Y los Estados Unidos es la cuna de la democracia en el mundo y van a todos los confines de la tierra a defender la democracia en esos otros países, pero en el patio nosotros tenemos, ¿verdad?, un problema de más de 120 años de no podernos gobernar. Y yo creo que eso tiene que tener un final. Y este voto del 3 de noviembre, que es la tercera votación donde la estadidad prevalece, es el mensaje con la misma pregunta que hizo Hawái, la misma pregunta que hizo Alaska, la misma pregunta que hicieron ambos territorios, que en aquel momento ni el Departamento de Justicia, ni el presidente, ni el Congreso avalaron, y aún así lo hicieron. Y eso fue motor, y no fue una, en algunos casos lo tuvieron que hacer más de 5 veces para poder hacer una transición. Y yo creo que uno tiene que respetar esa voluntad. Y cuando uno tiene la razón uno la defiende, ¿verdad?, hasta el final. La gobernadora cree lo mismo, yo también. El pueblo de Puerto Rico por mayoría absoluta también así lo cree. Ningún candidato obtuvo una mayoría absoluta. La estadidad sí lo obtuvo. Así que
yo creo que es momento de que aspiremos a más y nos pongamos de pie, y eso es lo que vamos a hacer en el Congreso. Culminamos con un seguimiento de univisión. Para la comisionada, usted tiene el resultado de la estadidad favorecida por la participación electoral. No obstante, Puerto Rico ahora mismo tiene una Junta de Control Fiscal. ¿Cómo nosotros podemos decirle al Congreso, con una Junta de Control Fiscal, con legisladores que son arrestados, y quería corregir, usted mencionó que Néstor Alonso no fue por fondos federales, pero el FBI asume jurisdicción? No, dije a mí que no administraba fondos federales, es distinto. Porque los cargos son federales. Pero los cargos son federales porque... Sí, pero yo hablé de administración de fondos federales. En ese caso, con legisladores corruptos o acusados de corrupción y con una Junta de Control Fiscal, ¿cómo podemos ir al Congreso y decirle, denos la estadidad porque la pedimos en un plebiscito, si todavía no hemos salido de la Junta de Control Fiscal y según la situación que tiene Puerto Rico ahora mismo no se ve que la Junta se vaya a ir mucho tiempo? Mira, lo primero es que la Junta de Supervisión Fiscal es un ente impuesto por el Congreso. Yo no lo pedí, la gobernadora no lo pidió, lo pidió el Congreso de los Estados Unidos, que fue lo que lo aprobó por sus poderes constitucionales sobre un territorio. Así que esto es parte de ese proceso. Y cuando Puerto Rico se convierta en un Estado, yo te garantizo que la Junta no va a estar. Sobre lo del representante, la corrupción la vamos a ver en todos lados, no solamente aquí, la hay en los estados también, la han habido en el Congreso, ¿verdad? Ha habido congresistas arrestados recientemente por corrupción también. Eso no va a ser, eso no es Puerto Rico, ese arresto no es Puerto Rico. Puerto Rico es una cuna de gente buena, que trabaja, que se esfuerza y que todos los días sale a la calle a echar para adelante. Así que esa manzana no va a representar lo que es el resto de los puertorriqueños. Pero ahorita digo, los congresistas saben porque han habido congresistas arrestados por corrupción en este Congreso. Y eso no significa que todos los congresistas sean igual. Lo mismo, han habido gobernadores en otros estados con casos de corrupción, presidentes de cuerpos legislativos arrestados recientemente. Así que esto ocurre en toda la nación, ocurre en todo el mundo. Que no deberíamos permitirlo, claro que no se debe permitir, para eso se han aprobado leyes y gracias a Dios tenemos a la Fiscalía Federal en Puerto Rico, que ha sido una que ha destapado muchos de estos casos. Y por eso es tan importante esos acuerdos colaborativos que mantiene el gobierno con las agencias federales. Hay algunos que quieren eliminarlos, pero yo creo que no, yo creo que esos acuerdos están rindiendo, ¿verdad?, fruto. De hecho, cuando se habla de la estadidad en el Congreso, eso no es materia de discusión. Lo que sí es materia de discusión es ¿cuántos congresistas van a ser? ¿Van a ser republicanos? ¿Van a ser demócratas? Esa es la pregunta. Esto es un asunto político. Así que es un asunto también de derechos civiles. Yo creo que no. Yo creo que aquí lo importante es que ya el pueblo de Puerto Rico, siempre nos decían, pónganse de acuerdo y después resolvemos. Pues el 97 no vale porque fue en verano y porque los partidos lo boicotearon. Pues miren, no hubo boicot. Todos los partidos acogieron una opción y se llevó en conjunto con las elecciones. Así que yo creo que el mandato está ahí y nos toca a nosotros ahora hacer eso carne de realidad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.